Buenas tardes, mi nombre es Héctor Casillas. Este video lo hago para mi blog Visiones. Quiero agradecerle a mis familiares y amigos el apoyo que me han brindado y el exhorto para seguir haciendo estos videos. En especial a mi suscriptora de mi canal de YouTube, Satania McDowell, la cual me solicitó hacer un video acerca de la victoria de Andrés López como presidente de México. Ya pasado las elecciones de aquí de México, ya siendo 20 de julio del 2018, ya con los ánimos más tranquilos en casi todo el país, en todo el panorama, me atrevo a hacer este video. No lo había hecho anteriormente puesto que no había tenido tiempo, pero ya llevaba días ya pensando en hacerlo y ahorita que se me presenta la oportunidad, quiero hacerlo lo más breve posible ya que es mucho lo que hay que abarcar. Justamente ganó Morena, ganó Andrés López con el 53% aproximadamente de votos a favor y con 40% de abstencionismo, el 20% para Naya del PRD PAN y con el 17% para MIT y el PRI y su alianza con el Verde y Nueva Alianza. Aquí cabe destacar que muchos de los antipejes, muchos de los antimorenistas mencionan que no es el 53%, sino que es más o menos el 33% de la población. Lo que yo sí me pongo en contra, puesto que igual que un delito es por omisión, igual aquí el hecho de que gane López Obrador por omisión, por no votar por nadie más, aún los que nulificaron su voto también son culpables por no poner a otro candidato. Es justamente eso, la mitad del país que no votó, nulificó su voto o en su defecto votó por López Obrador, es la mitad del país y es su digno representante Andrés López, no es el mío, aclaro, ¿no? este no perdimos. La verdad es que los que apoyamos a otro candidato no perdimos. No son carreras, no son a ver quién la tiene más grande, no son carreras de caballos, no es un partido de fútbol donde unos ganan, otros pierden, no, señores. O sea, nosotros apoyamos a alguien que no ganó y simplemente él no ganó. El que perdió fue México al haber ganado Morena, justamente. Porque ganó la ignorancia, ganó el odio, ganó la mediocridad, ganó la irracionalidad. Eso fue lo que ganó en México, justamente. Todos los demás no tenemos odio, no tenemos coraje, no estamos de chillones, no estamos de ardidos. Si ustedes lo estuvieron, pues fue muy su bronca durante los dos últimos sexenios, ¿no? Si ustedes estuvieron ardidos, pues bueno, ¿para qué les arde, no? Si ustedes estuvieron chillando, porque literalmente estuvieron chillando durante 12 años, pues no es nuestro caso. Nosotros no chillamos, nosotros nos preocupamos, visualizamos qué es lo que va a pasar con el país, qué va a pasar con la elección de estos nefastos representantes. Y si acaso lloramos, lloramos por el futuro que le viene a México, más que por haber perdido una elección. O sea, nosotros no perdimos, nosotros no somos los que vamos a gobernar, nosotros vamos a seguir trabajando. ¿Y para qué? Para mantenerlos a ustedes, para mantener al parásito de López Obrador. O sea, la verdad es que ya no le veo el caso y por eso llamo yo a la resistencia civil. Pero bueno, eso más adelante lo voy a ampliar. Este, Cabe mencionar que muchos, como siempre, ¿no? Muchos de los analistas políticos dicen que es un voto castigo hacia el PRI, es un voto castigo hacia el PAN, hacia el PRD, hacia los gobiernos de siempre. No, señores, no. No se eleven tanto, la gente no es tan inteligente y lo acaban de comprobar, lo acabamos de confirmar. Si la gente fuera inteligente, si la gente hubiera sido conocedora, pues realmente hubieran elegido a otro candidato, no necesariamente al mismo. Y ahí está el Bronco, por ejemplo. Querían a alguien que fuera partidista, pues ahí estaba el Bronco. Querían a alguien que no fuera un político de siempre, ahí está el Bronco. O sea, realmente un voto castigo sería un voto hacia él. O que la mayoría de las boletas hubieran sido nulificadas, pero no es el caso. No es un voto castigo, no, es un voto de ignorancia, es un voto de falta de conocimiento.
yo hice una entrada, del error de Peña Nieto al haberle hecho caso a lo que se decía en las redes sociales, y justamente porque la gente que habita en las redes sociales regularmente, la gran mayoría, y sin miedo a decirlo, se los digo, si les queda el saco pónganselo, porque es la verdad. Son gente mediocre, son gente que no trabaja, o gente que está en el trabajo y está en las redes sociales en lugar de haciendo su trabajo, gente que no estudia, que en lugar de estar estudiando está en las redes sociales justamente, y son los que más opinan, y son los que más dicen, y son los que tienen el tiempo de hacer memes, de compartir memes, de hacer videos, de compartir videos, y de estar investigando cosas que ni siquiera vienen al caso, pero que nada más les endulzan el oído, y como novias de pueblo le creen todo, pero no piensan, no reflexionan en nada. Y justamente esa entrada yo le decía ahí a Peña Nieto que hizo el error de hacerles caso, que no tenía por qué justificarse delante de ellos, que si bien son pueblo, también es su obligación como pueblo saber, investigar, leer, estudiar, aprender, trabajar para no criticar tonta y falsamente como lo han hecho. Pero ahora el caso se revierte. Y lo mismo que pasó con Fox va a pasar ahorita con López Obrador. La gente que votó por él se va a arrepentir tarde o temprano, y es nuestro deber, los que somos anti-pejes, los que somos anti-obradoristas, anti-morenistas, estarles recordando y puyando ahí en la llaga para que recuerden su mala elección y no lo vuelvan a cometer, porque señores, estamos a punto de perder nuestra democracia, tan perderla que un principio fundamental de la Revolución Mexicana fue el que Francisco I. Madero dijo, y fue su eslogan: sufragio efectivo, no reelección. No volverse a elegir, señores. ¿Quién se volvió a elegir? López Obrador. ¿Quién se volvió a elegir? Clara Burgada en Iztapalapa. ¿Quién se volvió a elegir? El alcalde actual, el nuevo alcalde de la Gustavo Amadero. Y en otros tantos distritos y en otros tantos presidentes municipales, lo mismo pasa. Ya gobernaron una vez y ahorita van a volver a gobernar con otro partido. ¿Eso cómo se llama? Reelección. Así que todos los que votaron por Morena ya no se pueden decir defensores de la revolución, ya no pueden decir que apoyan las ideas de Pancho Villa, de Zapata, de Carranza, de Francisco y Madero, de los hermanos Galeana. Ya no, señores. Ustedes mismos han perdido ese derecho. Y ese derecho nos confiere a nosotros, los que sí seguimos siendo revolucionarios. Se votó conscientemente por el que es impreparado, por el que es mentiroso, por el que es corrupto, por el que es incongruente, ignorante. Y resumido en un eslogan que muchos pusieron, muchos lo siguieron al pie de la letra: no me importa, yo voto por López Obrador. No me importa la historia, no me importan sus propuestas, no me importa que México pierda, no me importa que México caiga en una crisis, no me importa que se pierda la democracia, no me importa que se pierdan las libertades. Lo único que me importa es que ganes Andrés Manuel López Obrador. Nada más. Sin razón, sin lógica, sin historia, sin nada. Y eso es justamente lo que trae como consecuencia que ahorita nuestro virtual presidente sea Andrés López Lopitos, o el lagarto, como yo le digo. Alguien que es inepto, alguien que es incapaz. Incapaz porque ya empezó de chillón, ya empezó ahí a irse debajo de las enogas del papa a decirle: papita, papito, ayúdame, yo no puedo con la violencia en México, yo no puedo con el narco, ven a ayudarme a apaciguar a esta bola de que votaron por mí porque no les importa que yo sea inepto, que yo no pueda. ¿Y qué le dijo el papa? No, señor, yo no tengo por qué participar en eso. Lo que me da también el punto de vista, que o sea, me sorprende cómo se parece a Benito Juárez. Él que tanto se decía juarista. Como unas 20 o 15 veces fue Juárez a chillarle al papa y pedirle: oye, papita, ayúdame con los franceses, oye, papita, ayúdame
con los gringos. Oye, papi, ayúdame con los ingleses. No seas gacho. Ayúdame con esa bola de indios de Oaxaca que se están rebelando en contra de mi gobierno, por favor. Ayúdame a derrocar a Comonfort, por favor. Sí, papita, porque yo no puedo. Yo jamás voy a usar las instituciones. Yo jamás voy a usar a las Fuerzas Armadas para hacer y garantizar el Estado de Derecho. Jamás en la vida Benito Juárez lo hizo, ¿eh? Jamás. Por el contrario, fue con el Papa y el Vaticano le brindó todo su apoyo, así como López Obrador lo está haciendo. Así que, bravo, señores, escogieron un juarista hecho y derecho. Claro que sarcasmo. Por supuesto que sarcasmo. Pero ahí están los que le creyeron, los crédulos inocentes. Y luego nos echan la culpa a nosotros. No se puede, señores. Por más que quieran, son inventos suyos. Voto ignorante porque desconocen la historia. Porque desconocen la historia del socialismo. A lo largo de toda la historia en el mundo que se ha aplicado el socialismo, que nunca ha llegado al comunismo, se han violado derechos humanos, se han violado garantías de los pobladores y de los ciudadanos de esos estados. Pero no les importa, porque lo que importa es que gane Morena. Bueno, yo aquí les dejo a esos necios que me están viendo, a esos tercos morenistas, obradoristas, pejezombis, solovinos. Yo les encargo a ver si tienen un poquito de capacidad, así chiquitita. Y que me digan en qué país se ha dado que tenga un nivel de vida de primera con sus derechos humanos garantizados y protegidos por un sistema socialista. Ahí se los dejo de tarea. Digo, porque luego me dicen a mí que yo soy el ignorante, que no sé. Les pido por favor que me ilustren, que me brinden luz por favor, porque yo la verdad vivo en la oscuridad de saber que el socialismo no sirve, no servirá y nos va a llevar la fregada. Pero bueno, voto del miedo. Sí, señores, los que votaron por López Obrador votaron por miedosos, porque les adoctrinaron, les lavaron el cerebro al decirles de la mafia del PRIAN. Ya en anterior video yo había comentado justamente que el PRD, siendo presidente Andrés Manuel López Obrador, se alió con el PAN para ganar gobernaturas al PRI. Luego entonces, si López Obrador se alió con el PAN, ¿cuál es la verdadera mafia? PRD, PAN, Obrador, PAN. Eso es la verdad, pero la gente ignorante no lo sabe, la gente que no le importa, simplemente votan porque así se los dicen sus vísceras y no usan el de acá, usan el de abajo porque no tienen más. Bueno, ese adoctrinamiento, ese miedo irracional que les han metido por falta de conocimiento, da justamente lo que dice el maestro Yoda en Star Wars, que dice: el miedo lleva al odio, el odio a la ira al sufrimiento, y esto al lado oscuro, o lo que es lo mismo actualmente, haber votado por Morena. Así de fácil y así de sencillo. Un voto mediocre. Mediocre, ¿por qué? Por haber votado por alguien que es incapaz, por alguien que es ignorante, por alguien que es mediocre, por alguien que no conoce la ciencia, que no conoce de política, que no conoce de historia. Y claro, lo escogen como su digno representante. ¿Por qué? Porque ellos que votaron por Morena no saben de historia, no saben de política, no saben de economía, ni de muchas otras cosas, ni de leyes siquiera. Y ahorita con lo que está diciendo este López Obrador de que, ay, es una venganza del INE que me hayan puesto esa multa. No, espérate. ¿Venganza de qué, señor? ¿De haber ganado? No, mijo, no. Tú ahora tienes que hacer respetar la ley. Y la ley dice que si tú haces mal los gastos, con la pena, se te multa. No tienen que demostrar nada los
Los del INE ya lo demostraron, ya tienen los elementos para poder sancionar. Y si no, pues tan sencillo como acude a las instancias del Estado de Derecho. Si no las conoces, contrata un abogado que sí las conozca, por amor de Dios. Digo, con tanto obradorista, morenista, pejezombie que lo sigue y que dicen que saben tanto, pues pueden saber cómo hacer valer su derecho. Y si no lo hacen, pues, ¿qué son? Ineptos y mentirosos. Bueno, con un aplauso se acaba la democracia, efectivamente. Así como lo dicen en el capítulo 3 de Star Wars, cuando escogen al canciller Palpatine, como ahora escogieron a López Obrador. Con un aplauso se acaba la democracia. Porque gracias al adoctrinamiento, gracias a la ignorancia, gracias al abuso de la gente mediocre que lo sigue, que votó por él, que no cree en las instituciones, porque simplemente las acusa sin prueba alguna, pero él las acusa. Y como la gente tiene credibilidad selectiva, sí le cree a este sujeto, pero no le cree a las instituciones. Sí le cree a este sujeto, pero no le cree al pueblo de México. Bueno, gracias justamente a eso, es que el canciller Palpatine, actualmente el emperador, es justamente representado por López Obrador, por Lopitos, por el señor Lopitos, el señor Lagarto. Bueno, él dijo que en su campaña, o sea, no es algo que yo invento, investiguenlo, véanlo, hubo miles de videos que lo demostraron, que desde el primer día, no 6 años, no 5 años, no 2, 3 años, no, desde el primer día iba a bajar la gasolina, la luz, el gas, la delincuencia, la corrupción, la violencia. Voy a hacer un video. Lo voy a subir después, pero lo voy a hacer el 2 de diciembre. Y voy a tener aquí el periódico para decirles, miren, ¿dónde está su poder? ¿Dónde está? No hay tal poder. Ustedes que votaron por eso, ni modo. El apoyo a becarios. Eso me da risa. Y ahora que lo vi, que ya pactó con los empresarios industriales y la gente ignorante que le aplaude justamente eso. Yo les pregunto, señores, obreros, trabajadores que pagan impuestos, trabajadores que apenas si ganan algo, ¿qué les va a parecer que ahora el Estado le pague a los trabajadores de los empresarios y los empresarios sigan ganando miles de millones de pesos y se ahorren ese dinero? Tómala, barbón, así de sencillo. ¿Por qué? Porque López Obrador va a llevar a jóvenes a trabajar en las empresas como aprendices, mientras él les va a estar pagando. ¿Y a quién le van a estar produciendo, señores? Efectivamente, al industrial, al empresario. ¿Y quiénes van a pagar ese salario? Nosotros, los que pagamos impuestos. ¡Bravo, señor! ¡Excelente! Muy bien hecho. Otro engaño. Otra gran mentira. Pero bueno, la gente que votó por él, dignamente, puede estarle apoyando, puede estarle dando. O sea, es muy buena esa parte. Dijo que iba a quitar también las reformas estructurales. Digo, ahí sí, ¿qué más se puede decir, no? Justamente la falta de la reforma educativa hizo que la gente fuera ignorante, gente mediocre que no pensara, que no aprendiera a pensar y que votara por Morena. Claro que la va a querer quitar, por supuesto que la va a querer quitar. ¿Por qué? Porque le va a quitar votos y la gente no le importa. Por eso votó por López Obrador, para que siga igual de ignorante. Acción y reacción, así de sencillito. Ahora yo también me pregunto,
Si los jóvenes quisieran aprender realmente a ser aprendices u obreros calificados, yo me pregunto, deberían de hacer escuelas, ¿no? Para que en lugar de darle a ganar al empresario, salgan ya preparados. Algo así como que pues, un Coralet, ¿no? Un Cebetis, un Cetis. Ah, cabrón, no, eso ya está. No, no, no. ¿Cómo los vamos a meter a estudiar, a prepararse? No, 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 no. Hay que meterlos a trabajar directamente a las empresas. ¿Para qué? Le produzcan al empresario y al industrial, lo paga el Estado y quien se quede con las ganancias va a ser el empresario e industrial. Excelente, muy buen trabajo. Muy bueno. Ay, la ley de amnistía. Dios mío. Eso es lo peor de lo peor. Pero bueno, en todos los países que yo conozco, yo reconozco que soy un ignorante. Y por eso les pido que me ilustren. Los que son chairos, los que son morenistas, los que son obradoristas. ¿En qué país ha disminuido la delincuencia perdonándolos? Nada más. Ahora dicen que la ley de amnistía nada más se va a basar en perdonar a los que han sido cooptados por la delincuencia desde que son adolescentes. La pregunta es ¿por qué agarran a los adolescentes? Ah, vaya, porque la ley marca que siendo menor de edad la pena es menos. Ahora que se estaba pugnando porque fuera y se les tratara como a mayores de edad, sale López Obrador con su ingenio enorme y dice, la ley de amnistía, vamos a perdonarlos para que salgan y sigan cometiendo mientras sean adolescentes. Ya cuando sean mayores de edad ya no los perdonamos, ya los metemos a la cárcel, ¿eh? Pero mientras, que maten, que asesinen, que roben y total, están siendo obligados por la delincuencia organizada, ¿eh? Luego, hay una... Esto sí, me sale un poquito del tema, pero ya llevan décadas, en que dicen que las madres, las mujeres que son madres, no pueden ser delincuentes. Porque todo lo que hacen lo hacen por el amor a sus hijos. Y el amor que le tienen a sus hijos las exonera de cualquier delito. Haya matado, haya secuestrado, haya mutilado. No importa. O sea, no importa que dejen a otra madre sin hijo. No importa que le corten el dedo al hijo de otra madre. No, no. Ellas al ser madres son inocentes. Ahora, dicen, siguen en esa misma línea los que consideran que la mujer es estúpida, es tonta. Porque en el momento en el que se enamora de un delincuente y es llevada al camino de la delincuencia o es aprendida junto con el delincuente cometiendo delitos, va a quedar inocente porque por el amor que le tiene a su pareja es inocente, queda exonerada. Como decía una tesis jurisprudencial que dije, no, o sea, Dios mío, imposición de género, o sea, el varón tiene imposición de género sobre la mujer, por lo tal la mujer no tiene capacidad mental de ser independiente. Luego entonces mejor vamos a regresar al derecho romano y a lo que está pasando en Medio Oriente, en donde la mujer no tiene derechos porque es incapaz una vez que se enamora. Entonces tiene que estar bajo la tutela y la supervisión del hombre. Así de sencillo. Y todas las que votaron por López Obrador apoyan esa idea. Por lo tal, todas aquellas mujeres que votaron por López Obrador y están enamoradas son estúpidas e ineptas. No lo digo yo, lo dice su ley de amnistía, ¿eh? O sea, yo por el contrario, yo considero que las mujeres son capaces, son inteligentes, son superiores al hombre, con o sin amor, hacia los hijos, hacia la pareja. Yo sé que son capaces, pero claro, obviamente las que no votaron por López Obrador, porque las que sí, pues ahí queda su circulito marcado. Bueno, ya actualmente empiezan los chairos
¡Exíjale a Peña Nieto! ¡Exíjale mejor a él! ¿Por qué López Obrador si él todavía ni siquiera llega a ser presidente? No, espérate. Leí una estupidez enorme, pero enorme, así grandota, del tamaño de los obradoristas. Si no votaste por López Obrador, no tienes por qué exigirle. Espérate, ¿y tú entonces por qué le exiges a Peña Nieto? Si tú no votaste por Peña Nieto, no tienes por qué exigirle. ¡Ah! Cabrón, no, pues sí. Pero es que son bien inteligentes para justificar lo injustificable, para defender lo indefendible. Ya empezó López Obrador a desmentir sus propuestas. Ya va a subir la gasolina, va a subir el gas, va a subir la luz eléctrica. Y yo estoy seguro que para el 2 de diciembre va a seguir habiendo corrupción, va a seguir habiendo delincuencia y va a seguir habiendo violencia. Y no me salgan con la estupidez y tontería de que no se va a componer en 6 años. Bueno, si no se va a componer en 6 años, ¿por qué diablos le estuvieron exigiendo a Peña Nieto que lo hiciera en 6 años? O en 1 año, en 2 años, en 3 años. O sea, son hipócritas. Son mentirosos. Son peores que los que votamos en contra de López Obrador. Porque si nosotros somos pentontos, si nosotros somos ingenuos, ustedes quedan muchísimo peor. Y el tratar de justificarse con ese tipo de argumento, o bueno, de dichos, porque ni siquiera es un argumento, no está bien pensado, no está ideado, no tiene razón, no tiene lógica, no tiene sentido. Porque ustedes mismos están creando lo que ustedes mismos hicieron. O sea, el antes y el ahora. Antes sí exigía, ahora no me exijan. Antes sí acusaban, ahora no acusen. No, señores, así no va la situación. Todos los que votaron por López Obrador y usan ese argumento, discúlpenme, pero son estúpidos. No hay otra. No hay otra definición. Quizás en México sí y en otros países también, como pelotudos, pero, o boludos. Pero aquí en México son, discúlpenme, estúpidos. Y deberían de disculparse ustedes con nosotros. Pero bueno. Aquí también viene otro punto muy importante que también lo comenté yo en mi Facebook. ¿Cómo diablos va a recuperar López Obrador, Pemex y el petróleo de México si nunca dejó de ser de nosotros? Lean la reforma energética. ¿En qué artículo, en qué ley secundaria dice que el Pemex está a la venta o que otros van a ser dueños de Pemex? Que el petróleo va a ser vendido por otro país, por otro ente, por otra empresa privada. No lo dice. ¿Pero qué pasa? No leen, al no leer no saben, al no saber son ignorantes, al ser ignorantes tienen miedo y ese miedo hace que voten por López Obrador y tengan una credibilidad selectiva. Bravo, señores. Excelente. Ya ahorita no me importa. No es agredirlos, porque agresión sería decirles una mentira, inventarles algo, pero no. Decir la verdad no es agresión. Y es la verdad. Investíguenlo. Refútenmelo, por favor, les suplico que me lo refuten. Porque si no lo hacen, me están dando la razón justamente. Bueno. Quien votó por él, por Andrés López, votó invariablemente por esto. Si no lo hizo, por esto de qué es esto. De haber creído en sus promesas. De que al día siguiente iba a bajar la gasolina, el gas, la luz, iba a acabar la delincuencia, la inseguridad, la corrupción, la violencia. Quien votó por él, votó invariablemente por esto. Si no lo hizo, lástima. Si lo hiciste creyendo y sabiendo que no se iba a poder, con la pena quedas en el mismo lugar de los que sí votaron por él, por esa razón. Así que tu pensamiento se iguala. Así que si eres profesionista, si dices que eres trabajador, si dices que eres honesto, si dices que eres honrado, con la pena, tu voto es igual al voto del delincuente que busca que lo perdonen, del flojo que busca que lo mantengan. Tú te pusiste en esa posición, no nosotros, Nosotros no votamos por él justamente por eso, porque vimos cada una de sus partes, vimos cada una de sus propuestas y vimos cada uno de los resultados. Y justamente algo pequeñito que no coincidía,
pues con la pena. Yo en lo personal, digo, yo estaba apoyando al Bronco hasta que salió con su estupidez de que yo no soy experto en todo, pero me voy a llegar de... O sea, no se trata de saberlo todo, estoy de acuerdo. Es el verdadero amor platónico. Pero no puedes darte el lujo siendo presidente de desconocer de temas. Necesitas al menos tener la base, la puntita del conocimiento para saber qué es. Y cuando el experto te esté hablando por simple lógica, saber si te está diciendo o no te está diciendo la verdad. Es como cuando vas con el médico, no sabes de medicina, pero si sabes de anatomía, si sabes de química, si sabes de física, ahí te puedes dar cuenta si te suena o no te suena lógico lo que te está diciendo el médico. Pero claro, que si eres un poblador común del 50% que no sabe, que no lee, que no estudia, que es mediocre, pues cualquier pinche charlatán va a llegar y te va a engañar y tú le vas a decir, sí, bravo, sí, te doy lo que quieras porque me estás diciendo lo que yo quiero escuchar más, no lo que se necesita. Lo que me quitó por completo el apoyo para el Bronco fue justamente cuando dijo que como guerra comercial íbamos a expropiar Banamex, que iba a traer como consecuencia justamente la expropiación de un banco, que todos los bancos internacionales sacaran su dinero del país. Y qué iba a pasar con México, iba a llegar a una crisis. Entonces por eso yo no podía votar, pero si hubiera votado por él hubiera tenido que votar por esos defectos y por sus virtudes. En este caso todos los que votaron por Andrés López votaron por sus inmensos defectos y sus casi nulos valores y virtudes. Así que el pensamiento del votante obradorista, del votante morenista, del votante pejista, del peje zombie, los iguala a todos. No importa que tengas doctorado, no importa que tengas maestría, porque no vale absolutamente nada por haber votado por alguien que no tiene ni maestría ni doctorado. Así de sencillo. Tu representante dignamente es alguien que es un fósil de la UNAM y que a duras penas sacó una carrera profesional. Tú como máster, tú como doctor, tú como postdoctorante, si votases por él, es tu digno representante, no es el mío, con la pena. Pero bueno, buscan justamente justificar que López Obrador no podrá cambiar al país de un día a otro o en 6 años por el supuesto o falso retraso del país durante 80 años. Deja en evidencia dos cosas. Una, que sabiendo esto, votará por él lo convierte en un odio y mediocre voto, y que culpa al PRI y al PAN de sus problemas existenciales. Así es. Que soy pobre por culpa del PRI. Que no estudié por culpa del PRI. Que no me quise parar temprano para ir a estudiar por culpa del PRI. Ah, no, de la magia del poder del PRI, sí, cierto, se me olvidó también anexar al PRI. Corrijo, que no estudio, que mi mujer me dejó, que no trabajo, que no me paro temprano, que no busco una chamba adecuada a mis capacidades, que no gano lo suficiente por no haber estudiado lo necesario, que no me quiero esforzar, que no me quiero sacrificar, que no quiero hacer más que los demás, que sigo tirando basura, que sigo corrompiendo la ley, que me sigo quejando de las instituciones sin saber el por qué y para qué de ellas, que me sigo quejando de la ley sin conocerla y sí faltándola. Es culpa del PRIAN, porque no me han obligado a hacer todo eso. Es culpa del PRIAN todos esos defectos personales que tienen. ¿Y qué creen? Llegando López Obrador no lo va a cambiar, no lo va a hacer. Pero bueno, ahora que votaron por él, se van a dar cuenta. Me decían por ahí, es que somos jóvenes. Efectivamente, como jóvenes tienen que aprender su lección, puesto que no lo aprendieron en los libros de historia, puesto que el que conoce la historia, el que está condenado a repetirla, el que no la conoce. Son jóvenes, mi papá decía muy sabiamente, la juventud es una enfermedad que con los años se quita. Yo era todavía más joven cuando Lopitos iba a ser jefe de gobierno y yo les decía a la gente, ese güey no sabe gobernar, no sabe qué hacer con él, lo quiere el poder, pero no sabe qué hacer con él. Y era joven y no creía en sus falsedades. Ahora que soy más grande, más sabio, con más
conocimiento, pues menos voy a creer en él. O sea, pero bueno, tienen que experimentar. Lo malo es que nos van a hacer experimentar a nosotros la jodidez en la que ustedes mismos se metieron. 2. El creerle los hace ingenuos, ignorantes e inocentes, lo que invariablemente los coloca en lo que falsamente acusaban a los opositores de Andrés Manuel López Obrador. Curioso y peor, los iguala a todos los votantes de Morena, de López Obrador, y los peje zombies. Con la pena, ustedes se pusieron en esa posición, no nosotros, ¿eh? Ahora piden, yo ahí tengo una entrada también, ¿qué hacer con la victoria de Enrique Peña Nieto? Y justamente decía, la unidad. La unidad de México es lo que se requiere para salir adelante. Que trabajemos, que nos esforcemos, que nos sacrifiquemos, que unamos todo para luchar a favor del país. Curiosamente, bien chistoso, actualmente la mejor forma de luchar por el país es no haciendo nada. No apoyando al gobierno, no pagando impuestos, desconocerlo, crear una resistencia civil para evitar que nos dejen sin país y sin libertades, porque apoyar a López Obrador es ir en contra de México. Ya quedó claro, ya lo expliqué, que estar a favor de López Obrador es estar en contra de la Revolución Mexicana, es estar en contra del sufragio efectivo, no reelección, es estar en contra de Benito Juárez, estar en contra de la ley de las instituciones. Luego entonces, ¿qué es lo único que nos queda? La resistencia civil. Si ellos durante 12 años pudieron hacer su resistencia civil y les dio la victoria actualmente, con su 30%, nosotros que somos el 48%, señores, podemos ganar y vamos a ganar. Es un hecho, porque fuera de que nosotros inventemos noticias, no necesitamos, ya se los dije, ellos se van a encargar de darnos las armas para hacerles ver el error que están cometiendo. Uno de ellos ya es que quiere poner un coordinador en cada estado para supervisar y vigilar a los gobernadores. ¿Y la soberanía estatal? ¿Dónde queda? ¿Qué era lo que impedía el mando único de la policía? La soberanía municipal y la soberanía estatal. Ahora se la va a pasar por el arco del triunfo, se va a pasar por el arco del triunfo la Constitución. ¿Y qué va a hacer? Ya ahí está, empezando la violación de la Constitución desde su gobierno. Sí, lo hizo y le aplaudieron y lo apoyaron los abogados, sabiendo que la Constitución dice que por voto de mayoría se va a elegir al presidente, y lo aplaudieron cuando él tomó protesta en el Zócalo. Señores, con la pena, no son abogados mexicanos, no respetan la Constitución y la violan. ¿Qué se pueden esperar? Ni modo, así es esto. Entonces, por el momento es todo, nada más por el momento. Los veré en un próximo video. Espero sus comentarios. Chairos, espero sus contestaciones. Y digo, ya ahorita todos los votantes de López Obrador son chairos, todos, porque todos se igualaron por sí solitos, ¿eh? Yo no opino lo mismo que alguien que no terminó la preparatoria, que alguien que no terminó la secundaria. No puedo opinar lo mismo que alguien que es delincuente, que es marihuano, que yo no soy drogadicto. Era fumador, ya no lo soy. Alcohólico, pues según la definición, casi todos lo somos, todos los que hemos probado alcohol lo somos. Pero no soy drogadicto, entonces no me puedo igualar en mi forma de pensar a un drogadicto. Invito y exhorto a las personas que sí piensan, que sí razonan, que sí conocen de historia, a crear esa resistencia civil, a criticar a cada uno de los gobernantes de Morena, de los funcionarios electos, a hacer la puya, la punta que toque la llaga de todos los que conocen como morenistas. Porque déjenme decirles, sí, cierto, también
se me pasaba. Que si bien iguala a todos los votantes morenistas el haber votado por Andrés López, también cabe destacar que qué es lo que pasó, por qué la gente se dejó guiar por todo eso. Y es justamente por la gente que no atacó cada acusación falsa, que no atacó cada argumento idiota, y que da como resultado justamente que haya ganado López Obrador. Así que si tú no discutiste por no perder el tiempo, por considerar que no tenía caso, ese es el caso justamente. El que no ganara López Obrador, y como sí ganó fue porque faltó empuje en contra de él. Faltó el conocimiento, faltó ese vigor, faltó ese argumento tocante para desvirtuar lo que decía López Obrador. Ahora nos toca a todos, si realmente quiere salvar a México, nos toca a todos los que sabemos defender y atacar. Defender a México y atacar a los enemigos de México, que son justamente los obradoristas. No nos queda de otra resistencia civil y atacar sin miramientos. Se sientan o no se sientan. Tarde o temprano, tantas veces va el cántaro al pozo hasta que se quede en el fondo. Tanto estuvo López Obrador haciendo su resistencia civil en contra de las instituciones, haciendo que la gente ignorante le creyera. Ahora nos toca a nosotros hacer que la gente ignorante deje de ser tan ignorante, que la gente mediocre deje de ser tan mediocre, que se consoliden las instituciones verdaderas aquí en México, que se cumpla su cometido, porque ahora las instituciones ya van a ser corruptas, ya van a ser nefastas por el gobierno que va a entrar. Ahora nos toca a nosotros exigirle a esas instituciones y a esos gobiernos hacer lo que sus solovinos no lo hicieron, hacer lo que sus seguidores no van a hacer, que es exigir con razón, con argumento y conforme a derecho lo que nos corresponde. Es nuestro deber salvar a México. Es todo, que tengan buen día y hasta luego.